Buenas tardes, noches, amados hermanos de Casa de Dios. Ya estamos aquí listos para nuestra transmisión de viernes. Casa de Dios y Puerta del Cielo, ¿verdad? Se soltó un viento recio y presagia lluvia, ¿verdad? Pero declaramos que es el viento recio del Espíritu Santo que está soplando sobre nuestra ciudad, que está soplando sobre nuestra nación y que está trayendo sanidad, ¿verdad? Que está trayendo paz, gozo y alegría. Así es que, amados hermanos, pues sean bienvenidos a esta transmisión. Veo que ya se están empezando a conectar y bueno, vamos a dar un poquito de tiempo para que nadie se quede fuera de esta predicación que va a estar el día de hoy tremenda, ¿verdad? Como cada reunión que tenemos, porque es palabra de Dios y porque el Espíritu Santo es el que nos guía, es el que nos dirige y es el que nos habla. Y gracias a Dios por eso, porque puedo ver con gozo y con alegría, ¿verdad? Que todo este tiempo, ¿verdad? Que ha sido un tiempo que nunca antes se había vivido, por lo menos nuestra generación no lo había vivido, de esta cuarentena, de esta pandemia, en el cual tenemos que estar en casita, pero gloria a Dios porque el Señor lo ha estado usando para bien, de diferentes maneras. Número uno, porque cada casa es un altar de adoración, porque Dios está uniendo a las familias en medio de este tiempo y también está mostrando su brazo extendido hacia cada familia, trayendo provisión, trayendo bendición de una manera sobrenatural, hermanos. Y eso es motivo de gozo, por eso estamos alegres y siempre ya estamos esperando que llegue la hora de la transmisión para poder gozarnos y alegrarnos en él. Así es que disponga su corazón, vamos a entrar de lleno y vamos a orar. Vamos a orar para que el Señor dirija nuestra reunión, para que el Señor dirija todo lo que hacemos. Amén. Así es que le invito a que cierre sus ojos ahí en su casa y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús venimos delante de tu presencia, Señor, porque reconocemos que sin ti nada podemos hacer. Reconocemos que apartados de ti nada podemos hacer. Gracias por tu Espíritu Santo, el cual está con nosotros todos los días hasta que tú regreses, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque podemos sentir tu presencia, porque nos convenía, Espíritu Santo, que tú vinieras y ahora estás con nosotros y nos guías y nos guardas y nos revelas la palabra de Dios y nos unges con óleo fresco, con óleo de alegría. Pedimos tu dirección en esta noche y pedimos que hables a nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús nos ponemos en tus manos y te damos la gloria. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues amén, amados hermanos, comparta este video, ¿verdad? Comparta la palabra, esté orando por las necesidades. Qué tremendo, hermanos, el poder ver cómo Dios obra aún en medio de toda esta situación, aún en medio de que las congregaciones, la mayoría, si no es que el 90% están cerradas, pero el 100% y más de casas están abiertas. Y gloria a Dios, hermano, gloria a Dios, porque aún en medio de esta situación, Dios está obrando. Dios está tocando a las personas, Dios está alcanzando a la gente. Nosotros estamos sorprendidos, ¿verdad? El día domingo pudimos visitar a un primo mío que se había alejado de Dios, y al estar ahí conviviendo con él, el Espíritu Santo vino y lo tomó y lo quebrantó. Y pudimos orar con él y él entregar su vida a Jesucristo, y fue algo maravilloso. Y eso es lo que está sucediendo en muchos lugares. Así es que no deje de orar, no pierda la fe. Dios cumple su palabra, cumple sus promesas. Le doy gracias a Dios también porque a través de las redes sociales
gente se está acercando, gente nos está conociendo, ¿verdad? Gente se está suscribiendo a mi canal y también está llegando al canal, a la página de Facebook de Casa de Dios y Puerta del Cielo. Así es que, por favor, utilice estos medios que Dios nos ha dado para este tiempo eran. Así es que no los desperdicie. Comparta en este mismo momento con sus contactos esta predicación, ¿verdad? No sea egoísta, no se quede nada más con la bendición, sino que podamos llegar a todos aquellos que Dios ha preparado de antemano y que la palabra de Dios no vuelve vacía. Así es que yo les pido que lo hagan y vamos a entrar de lleno al tema de hoy. Les adelanté un poquito, ¿verdad? Por ahí. El tema que vamos a abordar hoy es la ley de la siembra y la cosecha. La ley de la siembra y la cosecha. Recuerden que el día domingo hablamos acerca de las leyes universales, las leyes naturales, ¿verdad? Las leyes universales, por supuesto, son las leyes establecidas por Dios y de ahí emanan todas las demás leyes, ¿verdad? Las que tenemos aquí en la tierra. Decíamos que las leyes universales de Dios son inmutables, no cambian, ¿verdad? No se pueden derogar, o sea, son eternas, a diferencia de las leyes humanas que son normas, ¿verdad? Que pueden variar de acuerdo al lugar, a la época, al tipo de gobierno que esté gobernando. Pero la ley de Dios no cambia, hermanos. La ley de Dios es eterna y permanece para siempre y por todas las generaciones. Y es esa ley de la que estamos hablando, ¿verdad? Decíamos el domingo en la predicación pasada que en el mundo le atribuyen las 7 leyes, ¿verdad? Que se conocen a este Hermes Trismegisto, ¿no? Ya hasta me aprendí el nombre. Pero tú y yo sabemos que el creador de todas las cosas es el Dios Todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra, y que las leyes son establecidas por Él, que las leyes están establecidas en su palabra y que las leyes se tienen que cumplir. Y Él, como juez justo, pues tiene que aplicar la justicia y tiene que aplicar las sanciones a aquellos que están fuera de la ley. Y en este día vamos a hablar de la ley de la siembra y la cosecha. Y es algo importantísimo. Es algo importantísimo el poder hablar de esta ley, porque es verdadera, porque tiene cumplimiento y porque se aplica a nuestras vidas. Así es que sin más preámbulo quiero empezar con la introducción. Lo que estamos viviendo en el presente, lo que tenemos, lo que no tenemos, hermanos, sea bueno o sea malo. Fíjese, lo vuelvo a repetir. Lo que estamos viviendo ahorita, ¿verdad? Como personas, como familias, como matrimonios, como iglesia, como nación, lo que estamos viviendo en el presente, lo que tenemos, lo que no tenemos, sea bueno o sea malo, es resultado, hermano, de lo que sembramos en el pasado. Es decir, que la condición en la que estamos viviendo hoy en día es resultado de lo que sembramos en el pasado. Y lo que estamos viviendo hoy son las consecuencias y el fruto de todo lo que sembramos ayer. Lo que estamos viviendo hoy son las consecuencias, hermano, y el fruto de todo lo que hemos sembrado ayer. Y ahí es donde me quiero centrar, ¿verdad? Todo lo que te está pasando, tanto sea bueno o sea malo, es el fruto de lo que sembramos en el pasado. Porque es una ley de la siembra y la cosecha. Entonces, si hoy en día te está yendo mal, tienes problemas matrimoniales, tienes problemas económicos, tienes problemas con los hijos, tienes problemas con la ley, con la justicia, tienes problemas con alguna adicción, todo lo que estamos viviendo en el presente es consecuencia de lo que sembramos en el pasado. Y por eso hoy vamos a hablar de la ley de la siembra y la cosecha, ¿verdad? Ya no te atormentes más de estar pensando, de estar preguntándote, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué no puedo alcanzar aquello? ¿Por qué me va tan mal? Porque todo tiene un porqué, hermano. Lo que estamos viviendo hoy es consecuencia de lo que sembramos en el pasado. Y si estamos ahorita viviendo, ¿verdad? Pues seguramente, porque todos venimos de una ignorancia de la palabra de Dios y estamos pagando las consecuencias.
Pero gracias a Dios que ahora conocemos la verdad y esa verdad nos hace libre a través de la ley, de conocer la ley y de saber aplicar esa ley. Porque lo que hoy estamos viviendo y lo que nos está pasando, fíjate, sea enfermedad, sea economía, sea matrimonio, sea familia, sea problemas con mis hijos, problemas con el banco, etcétera, con enfermedades, es producto de lo que yo he sembrado, hermano. No hay necesidad ni culpar a nadie. A veces queremos culpar a las personas, a las situaciones, a veces hasta a los padres. Es que mis padres, o a veces hasta al enemigo lo culpamos, cuando lo que estamos cosechando hoy es producto de lo que sembramos ayer. Por eso hoy vamos a ver esta ley de la siembra y la cosecha. Porque si bien es cierto que sembramos cosas malas y hoy las estamos cosechando y estamos, ¿verdad?, pagando las consecuencias, también es tiempo de que a partir de hoy podamos empezar a cosechar cosas buenas, cosas positivas y empezar a cosechar bendición de Dios. De hecho, yo creo que muchos que ya tenemos tiempo en Cristo y que hemos estado ahora sembrando en el Señor, estamos cosechando. Y no solamente nosotros, sino en nuestras generaciones, que cosechen bendición y ya no maldición, amados hermanos. Gracias a Dios, hoy podemos empezar a sembrar conforme a la voluntad de Dios, hermano, para que mañana podamos cosechar la bendición de Dios. ¿Escuchaste bien? Hoy podemos empezar a sembrar conforme a la voluntad de Dios, conforme a la palabra de Dios, para que el día de mañana podamos cosechar la bendición de Dios, hermano. Podamos cosechar todas las promesas de Dios, ¿verdad? Porque a veces quizás has pensado, ¿por qué no se cumplen las promesas? O a veces hasta tu fe ha menguado, o a veces has dudado de la palabra, porque Dios dice que nos iba a bendecir, que nos iba a prosperar. Y no veo esa bendición, no veo esa prosperidad. Pues es por lo que sembramos en el pasado, hermano. Pero lo que yo quiero que entiendas, ¿verdad?, que el Espíritu Santo quiere que entiendas en esta tarde, es que si tú empiezas a sembrar hoy conforme a la voluntad de Dios, vas a cosechar todas las promesas de Dios. Decíamos que son más de 6,000 promesas que están establecidas en la palabra y que son para nosotros. Y que cuando yo decido caminar en la voluntad de Dios, cuando yo decido sembrar en la palabra de Dios, en obediencia a Dios, entonces como consecuencia yo voy a obtener una cosecha de bendición. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas veces hemos escuchado, hermano, la frase, lo que sembramos cosechamos? ¿Cuántas veces han escuchado esta frase, hermano? Lo que sembramos cosechamos. Pero más que una frase, hermano, esta declaración es más que una frase, es una ley. La ley de la siembra en la cosecha, y la cosecha tanto en lo natural como en lo espiritual. ¿Verdad? Así como sembrar, ¿verdad?, frijolitos, ¿qué cosechamos, hermano? Frijolitos. ¿Verdad? En lo natural, si siembras un árbol de naranjas, ¿qué vas a cosechar? Naranjas, hermano. Pero de igual manera en lo espiritual. Si yo siembro pecado, si yo siembro desobediencia, ¿qué crees que voy a cosechar, hermano? Y la mayoría de la gente, ¿verdad?, pues anda alejada del Señor, anda cosechando maldad, anda cosechando cosas malas. Y como consecuencia, pues lo que va a cosechar, ¿verdad?, lo que ha sembrado es malo, ¿qué va a cosechar, hermano? No puedes tú estar sembrando cosas malas y esperar recibir un buen fruto, hermano. No, y ahorita lo vamos a ver a través de la palabra de Dios. Lo que sembramos cosechamos. Esta declaración es más que una frase, es una ley. Y como ley, surte pleno efecto legal en nuestras vidas, tanto en lo espiritual, en lo emocional y en lo natural. Es decir, como lo comentamos el día domingo, las leyes, ¿verdad?, se cumplen, hermano. No las podemos transgredir, no las podemos violar, y mucho menos las leyes de Dios. Porque si lográramos escapar de las leyes humanas, ¿verdad?, ¿qué crees? De la ley de Dios no podemos escapar. Así es que debemos de estar muy atentos. Decíamos el día domingo que la naturaleza de al azar, hermano. Todo lo que vemos, todo lo que la naturaleza, el ambiente, ¿verdad?, el cielo, la tierra, todas las cosas que existen, no corresponden al azar, no surgieron, como dice esa teoría del Big Bang, ¿verdad?, de una explosión, ni es consecuencia de la evolución. Esas son mentiras. Toda la naturaleza no corresponde al azar ni a una explosión, hermanos, sino que detrás de todo lo que vemos existe una ley, hermano. Detrás de todo lo que vemos existe una ley. Y por supuesto, en este caso vamos a hablar de la siembra y la cosecha. Y detrás de la siembra y la cosecha, ¿qué creen que existe, hermano? Una ley.
Que si nosotros respetamos y somos obedientes a esa ley de la siembra y la cosecha, pues vamos a cosechar buen fruto. Y yo creo que el Señor, ¿verdad?, nos está preparando en este tiempo para que cuando ya podamos de nuevo regresar a nuestras congregaciones, ya desde ahora empecemos a sembrar en el Señor para que empecemos a cosechar. De hecho, ya lo estamos viendo, el testimonio que les daba, hermanos. Fue algo sorprendente porque, aunque tú no lo creas, aunque tú no lo veas, gente nos está viendo a través del Facebook, a través de las redes sociales, hermano. Yo me quedé impactado con este primo porque él me decía: he estado viendo lo que publicas, he estado viendo lo que compartes con un chat, un grupo que tenemos de primos. Dice, y está bien, me gusta lo que compartes, dice, pero necesita ser ya más claro, más contundente. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que Dios está trabajando, hermano. El enemigo quiso encerrarnos, dice, para detener, ¿verdad?, la iglesia, y no, ahora la iglesia está creciendo más, hermano. Me llegó un mensajito, ¿verdad? Pastor, prepárate, porque cuando se termine esto, va a venir más gente a la congregación. Y yo creo que así es. De hecho, ya lo estamos viendo, hermano. Ya lo estamos viendo. Así es que tenemos que entender que vivimos bajo leyes espirituales, leyes universales, que son inmutables, no negociables, que no cambian y que no pueden ser derogadas. El cielo y la tierra pasarán, pero la ley de Dios no va a pasar, hermano, va a permanecer para siempre. Fíjese lo que dice Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 10, a propósito del tema que vamos a abordar, de la ley de la siembra y la cosecha. Dice el versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, hermano. Entonces es algo bien importante, que no nos engañemos a nosotros mismos, hermano. Dios no puede ser burlado, hermano. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, hermano. A veces nos hacemos los tontos y pensamos que estamos haciendo cosas malas y no vamos a cosechar eso malo, hermano. Por eso dice, no te engañes. Dios no puede ser burlado. Todo lo malo que hagas, por muy pequeñito que parezca, todo lo malo que siembres, ¿verdad?, una mentira blanca, una mentira piadosa, todo lo que sembramos cosechamos, hermano. Todo lo que el hombre sembrar, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, hermanos, fíjate, de la carne segará corrupción. Si nosotros estamos sembrando en las obras de la carne, vamos a cosechar corrupción, hermano. Y eso es de lo que hablaba la ley, hermano. Acuérdese que la carne no se sujeta a la ley de Dios, ni puede. Y por eso es necesario vivir en el Espíritu. Entonces, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, fíjese, ahí está la clave, hermano, no siembre para su carne, siembre para el Espíritu. Porque el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y entonces viene claridad a nuestro entendimiento, ¿verdad? La carne me lleva a la destrucción, me lleva a la muerte, pero si siembro para el Espíritu, me lleva a la vida eterna. ¡Wow! Entonces tú estás entendiendo hoy en dónde tienes que sembrar para el Espíritu. Y ya hemos compartido, ¿verdad?, y en Romanos 8, donde habla de que debemos de vivir en el Espíritu, hermano. Y ya vemos que cuando nosotros estamos viviendo en el Espíritu, ¿verdad?, entonces producimos el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas no hay ley. Por eso dice que el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Porque si yo ando sembrando para la carne, no puedo cosechar vida eterna, amados hermanos. Tengo que sembrar en el Espíritu, vivir en el Espíritu. ¿Y cómo es vivir en el Espíritu? Por lo que estamos haciendo en estos días, orando, adorando al Señor, compartiendo la palabra de Dios, dando el fruto del Espíritu. Qué importante es eso, hermano, dar el fruto. Muchas veces la gente no necesita que le estés dando bibliazos, que le estés dando con la palabra, sino que vea el fruto del Espíritu en tu vida. Que vea que en ti hay amor, que en ti hay gozo, que en ti hay paz, que en ti hay benignidad, que en ti hay bondad, que en ti hay paciencia, que en ti hay mansedumbre, que en ti hay templanza. Porque cuando la gente ve ese fruto en ti, entonces la gente se convierte al Señor, hermano. Es necesario dar ese fruto, mostrar el amor a la gente allá afuera.
Mostrar el gozo del Espíritu en tu vida a la gente de allá afuera, hermano. La gente lo necesita. Pero nosotros somos los primeros que tenemos que mostrar ese fruto. Amén. Entonces, si yo, ¿verdad?, siembro para el Espíritu, del Espíritu voy a cegar vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, hermano. No te canses de hacer el bien. Porque a su tiempo, fíjate, a su tiempo segaremos o cosecharemos si no desmayamos. Esa es la promesa de Dios. Que no desmayemos, que no nos cansemos. Porque a su tiempo, en el tiempo de Dios, hermano, vamos a cosechar si no desmayamos. Esa es la promesa de Dios. Que si nosotros estamos sembrando en su reino, vamos a cosechar, hermano. Es una ley. Y quizás tú lo estés viendo en tu vida. Y lo estamos viendo en este tiempo, hermano. Y no voy muy lejos, ¿verdad? Apenas hace unos minutos, ¿verdad?, que los hermanos Alfredo y Anita, ¿verdad?, que me mandaron un mensaje por WhatsApp: pastor, que queremos iniciar un negocio, queremos vender pan. Y yo les dije: gloria a Dios, hermanos, y oré por ellos y los bendije. Y subieron ya la información al grupo de WhatsApp de dones y talentos. Y los hermanos empezaron, ¿verdad?, ya a poner el icono, es el emoji que tiene la lengüita, ¿no? De qué rico pan. Y inmediatamente empezaron a ir a comprar el pan, hermano. Entonces, eso, aunque no lo veas, es empezar a cosechar. Cuando tú haces cosas para Dios, vas a cosechar cosas de Dios. Pareciera algo tan simple, tan sencillo, pero ahí vemos la bendición de Dios. Muchos de los que están ahorita con medio salario, hermano, o algunos que no tienen trabajo, pregúntales si se han quedado sin comer, si se han quedado sin vestir, hermano. No, Dios ha sido fiel porque Él cumple sus promesas. Y si tú y yo seguimos sembrando en las cosas de Dios, vamos a cosechar las cosas de Dios, dice. Por eso dice: no te canses, pues, de hacer el bien, hermano. No te canses de hacer el bien, porque a su tiempo vas a cosechar si no desmayas. No desmayes. Quizás hay algunos que ya quieren desmayar: ya no puedo, ya no veo la bendición de Dios, ya me rindo. No te rindas, porque ya la bendición está a la puerta, está llamando a la puerta. Así que, según tengamos oportunidad, hermano, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Eso es sembrar en el Espíritu, hacer bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe, hermano. Sí, tenemos que hacer bien al vecino, tenemos que hacer bien al del semáforo, tenemos que hacer bien a nuestra familia carnal, pero sobre todo a la familia de la fe, hermano. ¿Verdad? Si Dios le pone en su corazón bendecir a algún hermano de la familia de la fe, hágalo. Va a ser de gran bendición. Y se va a cumplir la palabra, que si los hermanos siembran en el Espíritu, del Espíritu van a cegar vida eterna, hermanos. Amén. Así es que vamos adelante, ¿verdad? Fíjese ese mismo pasaje en la Nueva Traducción Viviente. Es el mismo pasaje, pero en la Nueva Traducción Viviente, fíjate cómo lo clarifica. Gálatas 6, versículo del 7 al 10. Dice: no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios, hermano. No te dejes engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Y me llama la atención que habla de la justicia de Dios, porque estamos hablando de leyes, hermano. Y cuando tú infringes una ley, pues viene la justicia sobre ti. Pero también si tú obedeces una ley, pues también viene la justicia sobre tu vida, hermano. Entonces, si no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. O sea, yo no puedo decir: voy a hacer mal y voy a engañar la justicia de Dios. No, no la puedes engañar, hermano. Dice: siempre se cosecha lo que se siembra. Siempre se cosecha lo que se siembra. Hacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa, cosecharán de esa naturaleza pecaminosa. Entonces, todo lo malo que nos pasa, hermano, solamente piensa por un momento y medita: ¿qué cosas me pasan? ¿Qué cosas todavía me están sucediendo? Que vengo arrastrando, que me siguen alcanzando. Ya no te preguntes más. Es por todo lo malo que sembraste en el pasado. Y puede ser desde los noviazgos, puede ser desde tu juventud,
puede ser desde tu niñez. Todo lo malo que sembramos lo estamos cosechando y lo estamos pagando. Pero gracias a Dios que cuando conocimos a Jesús empezamos a sembrar en el reino de Dios y empezamos a vivir en el Espíritu, a sembrar en el Espíritu, para que por medio del Espíritu podamos cosechar vida eterna, hermanos. Pero los que viven para agradar al Espíritu, de nuevo, hermano, pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos, hermano. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. No nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo vamos a cosechar, amados hermanos. ¿Cuántos quieren ya ver la cosecha, hermano? Y si no la estás viendo, dice, pues no te canses de hacer el bien. No te canses de hacer el bien, porque a su tiempo vas a recibir la bendición de Dios. Y seguramente ya la hemos recibido, porque, ¿verdad? Durante todo este tiempo que hemos caminado con el Señor, hemos sembrado cosas buenas. Sí es cierto, en el pasado sembramos muchas cosas malas. Y hemos cosechado por mucho tiempo todo lo malo que sembramos. Pero también desde que decidimos seguir al Señor, hemos sembrado en el Señor. Y en ese caminar, tú puedes dar testimonio de que has cosechado bendición para tu vida. ¿Verdad? Yo puedo hablar por mí, pero tú puedes hablar por ti mismo. De todas las cosas buenas que te han pasado y que te están pasando, es porque también has sembrado bien en el reino de Dios. Y a estas alturas ya de la segunda eminente venida de nuestro Señor Jesucristo, pues tenemos que sembrar para bendición, hermano. Ya a estas alturas no puede ser, ¿verdad?, que conociendo a Dios y viendo los tiempos, estemos sembrando para la carne, hermano. Porque de la carne vamos a cosechar corrupción. Segunda de Corintios 9:6 dice el apóstol Pablo, pero esto digo, el que siembra escasamente, hermano, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará, hermano. En el nombre de Jesús. Sí, hay que sembrar bien, pero dice la Biblia también, siembra con generosidad, hermano. Porque así lo dice Dios. Y además te promete que si tú siembras generosamente, también generosamente vas a cosechar, amado hermano. Y Dios es generoso, hermano. ¿Cuántos le creen? ¿Cuántos creen que si tú siembras generosamente vas a cosechar? Y te pongo un ejemplo muy claro, siempre lo pongo, ¿verdad? Por ejemplo, un granito de maíz, hermano. De una mazorca de maíz, agarras el granito y lo siembras, ¿verdad? Con generosidad, le echas, bueno, no un granito, le echas 3 granitos, ¿verdad? Generosamente. ¿Y qué crees que va a salir de ahí? Una milpa con 3 mazorcas, hermano. Y esa mazorca, pues por lo menos, no sé cuántos granitos trae, pero trae como 100, hermano. Entonces cuando tú siembras, el Señor te da cosecha abundante, hermano. Entonces, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al que da con alegría. Y poderoso es Dios, hermanos, para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, hermano, esa es la promesa de Dios, que a fin de que teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito. Repartió, dio a los pobres, y su justicia permanece para siempre. De tal manera que cuando nosotros somos generosos, somos bondadosos y sembramos, dice, cuando damos a los pobres, nuestra justicia permanece para siempre. Así es que demos con generosidad, sembremos, hermano. No con interés, ¿verdad? Yo siembro para que me den. No, siembro porque Dios me dice que siembre. Y ya la cosecha es la añadidura, hermano. Así es que
No seamos de Monterrey, no seamos codos, hermano. ¿Verdad? Si te echa aguas ahí el de la bodega, dale generosamente, hermano. Si te pide alguien en el semáforo, dale generosamente, hermano. Como los macedonios, hermano, que en su pobreza abundaron en riquezas de su generosidad, hermano. Fíjate cómo sembraron, de su pobreza sembraron generosamente. ¿Cómo crees que hayan cosechado estos macedonios, hermano? La iglesia de Macedonia. Porque estaban poniendo en práctica esta ley de la siembra y la cosecha, hermano. Entonces cada vez que nosotros damos, cada uno dé como propuso en su corazón. Dios nos va a bendecir y Dios nos va a multiplicar, hermano. Amén. Dice el versículo 10, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, hermano. Es decir, que cuando nosotros somos generosos y sembramos, dice el versículo 10, el que da semilla al que siembra. ¿Quién es el que siembra? Nosotros. ¿Y quién es el que nos da la semilla, hermano? Es Dios. ¿Pero a quién les da semillas Dios? A los que siembran, hermano. Entonces, si tú siembras, Dios te da la semilla. Dice, el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá. Dios te va a proveer y va a multiplicar tu sementera. O decir, va a multiplicar tu semilla. Y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, hermano. Y cuando nosotros, ¿verdad?, damos y sembramos, esta liberalidad que Dios nos da produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Cuando sembramos generosamente, esto produce acción de gracias a Dios, hermano. Cuando eres generoso, cuando eres benigno, cuando eres bondadoso, eso produce acciones de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, no solamente a la iglesia, hermano, sino también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Es decir, que cuando nosotros sembramos, principalmente en la familia de Dios, esto abunda en gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración, glorificamos a Dios por la obediencia que profesamos al Evangelio de Cristo. Cuando nosotros sembramos conforme a la palabra, estamos siendo obedientes al Evangelio de Cristo. En otras palabras, estamos siendo obedientes a la verdad. Y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos, asimismo en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Es un don inefable el dar, hermano. Y aquí habla, ¿verdad?, de aquellos que dan, hermano, para los que sirven al Señor, dice, y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos, para los que sirven al Señor y para todos, asimismo en la oración de ellos por vosotros. ¿Verdad? La obligación de la iglesia es dar a los siervos de Dios, y la obligación de los siervos de Dios es estar orando, hermano, por los que dan, por los que siembran, que Dios los bendiga, que Dios los prospere, que Dios les multiplique, hermano. Y cuando la iglesia da con generosidad y siembra con generosidad, y los siervos de Dios oran por ellos, dice, la supereminente, abundante gracia de Dios en nosotros produce gracias a Dios por su don inefable. Es un don inefable el poder sembrar, el poder dar, hermanos. Así es que no nos perdamos de ese don. Precisamente ayer, me parece, les mandé un mensaje, ¿verdad?, invitando a la iglesia a que no dejen de dar, hermano. No dejen de dar. En primera, porque es una ley de Dios. Y en segunda, porque sembramos para el reino de Dios. Y en tercer lugar, porque sin duda vamos a cosechar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, amados hermanos. Dice Isaías capítulo 55, versículos 10 y 11. Dice, porque como desciende la lluvia, ¿verdad? Como ahorita que está lloviendo. Porque como desciende la lluvia de los cielos
y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar, hermanos, y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, dice el Señor. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Obedecemos a Dios, su palabra no vuelve vacía, sino que cumple el propósito para él. Y en este caso, si nosotros sembramos, ¿verdad? Como dice la ley de la siembra y la cosecha, te vamos a cosechar, hermano. Porque la palabra de Dios no vuelve vacía, sino que cumple el propósito para el cual Dios la ha enviado. Así es que no te canses de sembrar, no te canses de bendecir. Vamos a recibir. La palabra no vuelve vacía, ¿verdad? No digas, yo no veo la bendición, no ha llegado la bendición a mi casa. No desmayes. No. Quizás ese sea el tiempo para tu bendición. Y yo creo que de hecho ya la estás recibiendo. Como muchos hermanos a los cuales Dios está bendiciendo en medio de esta situación, en medio de esta cuarentena. Porque la palabra de Dios no vuelve vacía, sino que cumple el propósito para el cual Él la envió. Porque si sembramos, seguramente vamos a cosechar. Ahora la clave aquí es, ¿qué es lo que estoy sembrando, hermanos? Sembrando para la carne, vas a cegar de la carne corrupción. Si estás sembrando para el Espíritu, del Espíritu vas a cosechar vida eterna. Así es que bendice, siembra generosamente, porque generosamente vas a cosechar. Salmo 1. Acompáñenme al Salmo 1 si tiene ahí su Biblia. Versículo 1 al 6. Donde el salmista nos está hablando de cómo se debe de conducir el hombre de Dios, el hombre que está caminando en el Espíritu, el hombre que está viviendo en el Espíritu. Dice el Salmo 1, versículo 1 en adelante: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no está sembrando en el consejo de malos, ni estuvo en camino de pecado, ni anda en camino de pecadores, hermano, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Dios está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Eso es vivir en el Espíritu, hermano. Meditar en la ley de Dios de día y de noche. Eso es vivir en el... plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, hermanos, prosperará. Es decir, que cuando estamos sembrando en el Señor, estamos sembrando en el Espíritu, ¿verdad? Indudablemente vamos a llegar bendición, hermanos. Vamos a dar fruto en nuestro tiempo, nuestra hoja no va a caer, y todo lo que hagamos o todo lo que hacemos prosperará. Yo lo creo porque es palabra de Dios, y la palabra de Dios es verdad. Y la palabra de Dios es eterna y cumple el propósito para el cual ha sido enviada, hermano. Pero es necesario caminar en la ley de la siembra y la cosecha. Versículo 4 dice: no así los malos, hermanos, los que andan sembrando mal, no así los que siembran en la carne, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Versículo 6: porque Dios conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Dios conoce el camino de los justos. Dios conoce cómo andas caminando, hermano. Por eso veíamos ahí en Gálatas capítulo 6, ¿verdad? Que no nos engañemos a nosotros mismos, porque todo lo que sembramos vamos a cosechar. Dios no puede ser burlado, hermano. Todo lo que siembres vas a cosechar.
Y versículo 6 dice, porque Dios conoce el camino de los justos. Si tú estás sembrando en bendición, en justicia, Dios conoce tu camino y vas a cosechar bendición. Pero si tú andas sembrando en la maldad, en la carne, dice, la senda de los justos va a perecer, hermano. Y es palabra de Dios, ahí no hay vuelta de hoja. Ahí no podemos decir, estoy sembrando mal y me va a ir bien. No es cierto. Eso es una mentira del maligno, hermano. Así es que tú decides creer a la verdad o a la mentira. Acuérdese que Dios nos dio libre albedrío, hermano, para que cuando venga, ¿verdad?, la tentación a tu mente, tú puedas discernir y tomar la decisión de qué es lo que quieres hacer. Si sembrar en la carne o sembrar en el espíritu. Sabiendo que si siembras en la carne vas a cosechar muerte, pero si siembras en el espíritu vas a cosechar vida eterna. Tú decides en qué quieres sembrar, en qué quieres cosechar, amado hermano. Fíjese lo que dice este pensamiento: todo lo que siembras cosechas, hermano. Es una ley, todo lo que siembras cosechas. Por ejemplo, si estás sembrando mentiras, ¿qué crees que vas a cosechar, hermano? ¿Verdad? Mentira. Si estás sembrando pecado, ¿qué vas a cosechar, hermano? Pecado. Pero si estás sembrando verdad, hermano, ¿qué crees que vas a cosechar? La verdad. Y la verdad te hace libre. Todo lo que das, hermano, recibes. Si eres generoso, si siembras generosamente, generosamente también cosecharás. Dice Proverbios capítulo 11, el alma generosa será prosperada. Y el que saciare, hermano, él también será saciado. Esa es una manera de sembrar, siendo de alma generosa. Será prosperado, saciando la necesidad de los demás. Principalmente de los de la familia de la fe, pero también de aquellos que no conocen a Dios, hermano. La gente ahorita anda con dificultades, ¿verdad? Aún en el mismo cuerpo de Cristo, ¿verdad? Hay escasez, no hay trabajo, no hay salarios. Gracias a Dios que el Señor es nuestro proveedor. Pero imagínate la gente que no conoce a Dios, hermano. Si el cristiano, conociendo a Dios, anda preocupado, imagínese la gente que no conoce a Dios. Anda sin esperanza, perdido, sin rumbo, sin dirección. Y por eso caen en delincuencia, hermano. Entonces hay que hacer el bien. Bendecir a la gente. Sí está bien a los hermanos de la iglesia, pero también a la gente que no conoce. Siembra generosamente. Yo les invito a que lo podamos hacer. Y van a ver qué bendición. Y todo lo que hacemos a los demás, hermano, no lo hacemos a nosotros mismos. ¡Wow! Todo lo que hacemos a los demás, lo hacemos a nosotros mismos. Dice en Mateo 5, ¿verdad? Y en las bienaventuranzas. Así como quieres que te traten, hermano, la regla de oro. Tú trata a los demás. Es decir, como quieras que te traten, tú trata a la gente. Siembra generosamente y generosamente también vas a segar. Yo sé que a veces cuesta trabajo sembrar, pero qué bonito es cuando cosechas, ¿verdad? Porque nuestro Dios es generoso. Tú siembras abundantemente y cosechas sobreabundantemente, hermano. Lo hemos experimentado, lo hemos visto y le damos gloria a Dios por eso. Porque Dios es fiel y verdadero, hermano, y cumple sus promesas. Y Él te dice en esta noche, si tú siembras generosamente en mi verdad, en mi palabra, vas a segar abundantemente. Yo lo creo y lo hemos vivido y le damos gracias a Dios por eso. Hechos capítulo 20, 35 está hablando el apóstol Pablo. Dice: debemos recordar las palabras del Señor Jesús. El Señor Jesús dijo: hay más bendición en dar
que en recibir, amados hermanos. Quizás esté esperando que me den ahorita en esta cuarentena, que no hay chamba, que me den. Pastor, no han venido los hermanos a darme. Pero el Señor Jesús dijo, hay más bendición en el dar que en el recibir. Así es que dé, hermano. Y entonces en el dar empieza a fluir el recibir, hermano. No hay de otra manera. Y se va a sorprender, hermano. Sobre todo en estos días. Le va a llegar, ¿verdad?, la bendición de Dios a su casa si usted ha sembrado en el Señor. Y usted va a decir, wow, mira nada más lo que coseché. El Señor es bueno. Porque Él envía la lluvia y la nieve para regar la tierra y hacerla germinar y producir, hermano. Pero cuando Dios lo bendiga, usted bendiga a otros también. Y recuerde las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que dijo que es más bienaventurado dar que recibir. Entonces decíamos, la verdad central de todo este mensaje es que pues todas las cosas malas que estamos viviendo, que seguimos arrastrando, que nos siguen afectando, porque es una realidad, hermano. El que te diga que, ¿verdad?, voy en victoria es una mentira. Y ese es un error que cometemos muchos cristianos, hermano. Que cuando te preguntan, ¿verdad?, te encuentras a otro hermano en la calle o en la iglesia y te pregunta cómo estás, en bendición, hermano. Cuando la realidad no es así, ¿verdad? Porque hay escasez económica, porque hay enfermedad, porque hay problemas familiares, porque hay problemas matrimoniales, porque hay vicios, ¿verdad? Pecados que se vienen arrastrando, que se vinieron acumulando a través del tiempo, por todo lo que sembramos antes de conocer a Jesucristo, hermano. Y que hasta el día de hoy nos siguen alcanzando. Por eso es la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que sembramos antes de conocer a Jesús, hermano, hoy lo estamos cosechando. Sí, ya en Cristo soy una nueva criatura, sí, pero todo lo que yo sembré, ¿qué crees? Lo sigo cosechando. Hay varios ejemplos en la Biblia. Y un ejemplo muy palpable es el del rey David, hermano, que era un varón conforme al corazón de Dios, que hizo muchas cosas buenas, sembró muchas cosas buenas, pero también sembró cosas malas, hermano. ¿Y qué crees? Cosechó lo malo que sembró, así como lo bueno. Y es uno de los personajes más prominentes de la Escritura. Y hoy, cuando yo estaba preparando este mensaje, me acordé del rey David, de cómo todo lo que sembró en la carne, ¿verdad?, principalmente sus problemas con las mujeres, cómo todo lo que sembró lo cosechó con sus hijos, hermano. Pero a lo que me llevó el Espíritu Santo fue a decir, este rey David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y sabes qué? En Hebreos capítulo 11, seguramente ahí lo menciona entre la multitud, pero no lo menciona, ¿verdad?, como menciona a Abraham, como menciona a Moisés, como menciona a Sara, como menciona a Daniel. No lo menciona. Pero él es un claro ejemplo de que lo que sembramos, cosechamos. Entonces, ¿cuál es la reflexión de todo esto, hermano? Que sí es cierto, sembramos muchas cosas malas y quizás hasta el día de hoy seguimos pagando la consecuencia. Pero hay buenas noticias. Y es aquí, hermano, donde toma mayor relevancia e importancia la ley del espíritu de vida. Porque la ley de la siembra y la cosecha me hace entender y ver que todo lo malo que sembré, pues algunas cosas todavía las sigo cosechando, hermano. Por eso hay mucho cristiano que no termina de integrarse, que no termina de consagrarse a Dios, porque todavía está cosechando muchas cosas que sembró, hermano. Le cuesta trabajo entregarse a Dios, le cuesta trabajo rendirse a Dios. Y peor aún si sigue sembrando en la carne, hermano. Porque dice la Escritura, basta el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a la carne. Pero ahora que estamos en Cristo, sembremos para Dios. En el entendido de que lo que sembramos nos alcanza.
Pero hoy toma relevancia la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Porque todo eso que sembré, hoy la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me dice, ¿verdad? Que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y entonces ahora yo me agarro de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús tiene que ver con lo que hemos venido compartiendo, hermano, con vivir una vida en el Espíritu. Esa es la ley de vida del Espíritu en Cristo Jesús, que me libra de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, que todo lo que sembré y que coseché, ¿sabes qué nos libra de todo eso? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y que no es otra cosa que caminar y andar en el Espíritu. Meditar en la palabra de Dios, orar, alabar a Dios, hacer buenas obras, hermano, dar fruto del Espíritu. Y cuando yo hago eso, entonces estoy diciendo que estoy viviendo en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, la cual me libra del poder de la ley del pecado y de la muerte. ¡Wow! De tal manera que ahora yo puedo, ¿verdad?, apelar a esa ley. Fíjate, porque estamos hablando de leyes. Y les decía yo el día de ayer, el domingo, ¿verdad?, que todo lo que es una realidad en el cielo es una sombra en la tierra. Las leyes que son verdaderas, eternas en el cielo, ¿qué cree? También están en la tierra. Y así como hay jueces aquí en la tierra, hay un juez en el cielo que es el que juzga de acuerdo a la ley, hermano. Por eso dice la Escritura que de acuerdo a la ley nadie sería justificado, hermano. Pero gracias a Dios por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, la cual me libra de la ley del pecado y de la muerte. ¿Y cuál es esa ley de la vida? La ley del Espíritu de vida. Es que cuando yo he aceptado a Cristo como mi Señor y mi Salvador, y me he arrepentido de mis pecados, empiezo a caminar en el Espíritu y a vivir en el Espíritu. Entonces la ley del pecado y de la muerte no tiene poder sobre mí. ¿Cuántos dicen amén? Y yo como abogado pues puedo entender muy claramente esto, ¿verdad? Porque si a mí alguien me lleva a juicio, ¿verdad?, por haber cometido un delito, por haber transgredido la ley, pues se me va a juzgar y se van a presentar pruebas. Y si yo no aporto pruebas que muestren mi inocencia, pues la sentencia va a ser culpable. Pero aun cuando te dictan sentencia de culpable, tú todavía te puedes amparar, hermano, ¿verdad? Humanamente me amparo. Y aún en la instancia del amparo puedes ganar. Y si no ganas, te puedes ir a una revisión de tu juicio. Y aún ahí puedes ganar. Entonces aquí tenemos una ley, hermano, y opera de la misma manera. La ley del pecado me dice que la paga de mi pecado es muerte. Pero la ley del Espíritu de vida me dice que me libera de la ley del pecado y de la muerte. Pero primero tengo que ser hijo de Dios. Tengo que haber nacido de nuevo. Y no solamente he nacido de nuevo, sino empezar a vivir y a caminar en el Espíritu. Y concluyo con Romanos capítulo 8, versículo 1 y 2. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, conforme a la ley del pecado y de la muerte, sino conforme a la ley del Espíritu de vida. Porque la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Así es que, amados hermanos, si tú sembraste como yo sembré en el pasado, en el pecado, en la maldad, en la muerte, hoy apelamos a la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, la cual nos libra del poder del pecado y de la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Así es que los voy a invitar ahí a orar, ahí donde estás, en tu casita o no sé dónde estés. Te voy a invitar a orar y que podamos orar y que podamos aplicar esta ley del Espíritu de vida en el nombre de Jesús, para que todo eso que sembraste en el pasado quede anulado por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Qué hermoso es nuestro Señor. Ya no batalles más, ya no sufras más, que ya no te remuerda la conciencia. Si es cierto, sembré mal, sembré en pecado, pero hoy
yo apelo a la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, la cual me libra del poder del pecado y de la muerte. En el entendido que a partir de ahora debo de vivir y caminar en el Espíritu de Dios. No se vale que voy a reincidir, ¿verdad? Porque aún en las leyes mundanas, terrenales, si tú cometes un delito y pagas tu delito y sales de la cárcel y vuelves a reincidir, te vuelves a ser culpable e incluso puedes obtener una sentencia mayor. Así es que en esta hora vamos a apelar a la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús y comprometernos delante de Dios a no reincidir en nuestro pecado, sino a vivir una vida en el Espíritu. Porque el Espíritu es el que me ayuda a vencer los deseos de la carne. Cierra tus ojos y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres soberano, eres eterno, tú eres el juez del universo, tú eres un juez santo, un juez justo. Tú estableciste tu palabra, tu ley, para que nosotros la guardáramos, para que nosotros la obedeciéramos. Pero sabemos que la hemos transgredido, hemos pecado, Señor. Y las consecuencias de nuestro pecado, de todo lo que sembramos, nos ha alcanzado, nos ha perseguido durante todos los días de nuestra vida. Pero te damos gracias a ti en esta noche, porque tu palabra dice que si nosotros andamos en el Espíritu y damos fruto del Espíritu, entonces cuando hacemos eso no hay ley que nos condene. Eso quiere decir que empezamos a vivir y a caminar en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, la cual nos libra del poder del pecado y de la muerte. En esta hora venimos delante de ti, Señor Jesús, para pedirte perdón por todo lo malo que sembramos en el pasado. Y venimos a ti como juez, pero apelamos a tu ley, a la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Y hoy entendemos, Señor, que vivir en el Espíritu y dar fruto en el Espíritu y amarte a ti por sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos es el cumplimiento de la ley y de los profetas. De tal manera que el que ama se ha perfeccionado en el amor. Y entonces podemos decir, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, los que no caminamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Te bendecimos en esta noche y te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Qué hermoso es nuestro Dios, amados. Es un Dios bueno, es un Dios grande, es un Dios poderoso, es un Dios grandioso, Dios glorioso. No hay nadie como nuestro Dios, amado. Y si hay alguien ahí, ¿verdad?, que nos está viendo, algún amigo, algún familiar que no conoce a Jesús, que no le ha entregado su vida a Jesús. Porque fíjense qué importante, hermano, si tú no le has entregado tu vida a Jesús, no tienes acceso a la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Entonces estás bajo la ley del pecado y de la muerte. Pero cuando eres hijo de Dios, entonces puedes apelar a la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Así es que si alguien que nos está viendo no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, yo te voy a invitar en este momento a que le entregues tu corazón. Y ustedes, hermanos que están ahí, compartan esto con sus familiares, con sus amigos, que tú sabes que
que no han recibido a Cristo como Salvador. Acompáñenme en esta oración. Bendito Padre Celestial, en esta noche yo reconozco que soy pecador, que he sembrado en la carne, en el pecado, y que lo que voy a cosechar es muerte. Pero hoy he entendido y he aprendido que si tú me perdonas, si yo te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador, arrepintiéndome de mis pecados, tú me perdonas y me das vida eterna. En este día, Señor Jesús, yo te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Y en este mismo momento, yo apelo, Señor, a tu ley, a la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, la cual me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y todo por tu gracia y por tu amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Así es que, amados hermanos, gócense y alégrense y compartan estos principios. Son verdaderos. Sí, transgredimos, violamos la ley y la paga del pecado era muerte. Pero hay otra ley, que es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, la cual nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora los invito a que vivamos en el Espíritu. ¿Y cómo me voy a dar cuenta yo, como pastor de ustedes, cómo me voy a dar cuenta que ustedes están viviendo en el Espíritu? Por el fruto del Espíritu que se ve en nuestras vidas. El fruto en 9 manifestaciones, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y si ese fruto se está reflejando en tu vida, contra tales cosas no hay ley. No hay ley que te acuse, hermano. Que Dios les bendiga y tómenselo con todo su corazón. Seguimos orando. Habíamos establecido la fecha el 30 de abril. Ya el próximo jueves se cumple la fecha. Fíjense cómo pasó el tiempo en los cuales hemos estado orando, hemos estado intercediendo. Y vemos que la situación va a seguir igual o peor quizás en lo natural, porque en lo espiritual pues cada vez se acerca más nuestra redención. Entre más tiempo pasa, más pronto, ¿verdad?, se acerca la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así es que, amados hermanos, que Dios les bendiga y nos vemos el día viernes. El viernes tenemos nuestra reunión general donde seguiremos compartiendo la palabra. Usted no solamente viva en el Espíritu, sino comparta la palabra de Dios. Yo quiero oír testimonios de que almas han venido a los pies de Cristo o que otras almas han regresado a los pies de Cristo. Porque la Biblia dice que si alguno de nosotros hace volver a alguien del pecado, ha cubierto multitud de almas, multitud de pecados, y ha salvado una alma por la gracia de Dios. Que Dios les bendiga, amados, y nos vemos en la próxima emisión.